Hola amigas y amigos de Radio Sinergia, mi nombre es Katia Ivanov y les doy nuevamente una cordial bienvenida a esta serie de programas que hemos denominado Conociendo el Patrimonio Artesanal de la provincia de Osorno. Recordarles que este programa llega a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. En este capítulo tenemos una invitada súper especial a quien te agradezco que te hayas dado el tiempo de venir, porque yo sé que hoy día es un día súper agitado y más encima de aquí la cosa estuvo agitada también, pero te agradezco que hayas accedido a venir y acompañarnos. Estamos con Cristina Añasco y Nostroza, quien es secretaria regional ministerial o Ceremi del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Bienvenida, Cristina, muchísimas gracias. Muchas gracias, Katia, por la invitación, gracias a Radio Sinergia por abrirnos este espacio para poder conversar. Claro que es movido hoy día porque tenemos la visita de nuestra subsecretaria de Arte y Cultura, Noela Salas, en el marco de un evento que se viene realizando ya por 8 años, el Guardianes de Oficio, que justamente lo que busca es mostrar la artesanía que hacen maestros y maestras artesanas de la región de los lagos y también de otros puntos de nuestro país. Así que obviamente es movido, pero en el contexto de la invitación, hablar sobre la artesanía y el patrimonio de nuestra provincia, que yo creo que es súper importante visibilizarla aún más, porque tenemos importantes exponentes en distintas también áreas de la artesanía, así que conversemos sobre ello. Excelente, te agradezco. Mira, bueno, como yo te comentaba hace un rato, la idea de esta entrevista, porque yo siempre he dicho, más que una entrevista es una conversación, es lo que tú has dicho, es visibilizar la artesanía. Yo sé que, mira, la artesanía es un área que tiene distintas miradas. Para algunos son emprendedores, para otros son creadores, cultores, en fin, a lo mejor un foco turístico, ¿cierto? Pero sin duda es un área importante en la cultura y en el desarrollo, también está vinculada al desarrollo y al crecimiento. En ese contexto, desde las distintas aristas que se ve, que se puede mirar a la artesanía, ¿cuál es el rol del ministerio y específicamente cómo la abordan ustedes? ¿Qué es lo que tienen en mente? ¿Qué están trabajando? ¿Cuáles son las problemáticas que han detectado desde su trabajo? Eso es lo que me gustaría que tú nos pudieras contar, por favor. Bueno, lo primero es que el sector artesanal desde hace un tiempo, desde hace muchos años en realidad, nos ha demandado tener una política que albergue, que cuide y salvaguarde justamente el trabajo de maestros artesanos y maestras artesanas de distintas áreas, como yo te decía, y por lo mismo era importante tener un instrumento, y ese instrumento hoy día, hace 2 días atrás, ingresó al Congreso una ley de artesanía que se viene trabajando desde hace mucho tiempo. El año pasado pudimos generar diálogos virtuales y diálogos en distintas regiones. Acá a nosotros nos tocó hacer un diálogo presencial en la comuna de Puerto Montt, donde invitamos a maestros artesanos y artesanas justamente a avanzar en esta propuesta de ley. El ministerio se ha caracterizado por sus propuestas y sus propuestas de ley, incluirlas de manera participativa, ¿no? O sea, todo lo que hemos ingresado, está a puertas de ser ingresado, ha sido consultivo y ha sido dialogado con los sectores que hoy día nos están exigiendo este cuidado, ¿no? Entonces, hoy día con esta ley de artesanía tenemos el reconocimiento de la práctica artesanal y de sus creadores por su aporte cultural, social y económico, que es lo que tú dices, nuevos mecanismos de participación institucionalizada y descentralizada, y el otro es el apoyo del Estado para preservar y desarrollar la actividad artesanal. Esos 3 aristas importantes que se ingresan en esta propuesta de ley nos permite justamente tener un marco de trabajo y diálogo que ya lo tenemos con los maestros artesanos y artesanas, pero sin duda esto va a generar mayor cuidado y preservación justamente de la artesanía, que es muy distinto a otras áreas que se trabajan. Por ejemplo, la manualidad no es lo mismo, ¿no? Sí, claro, hay una distinción, hay un matiz que es súper difícil de explicarle a las personas. O sea, yo creo que
para algunos que conocen el trabajo del artesano y artesana se Uno entiende, lo sabe, ¿no? sí, po. Pero para otros nos cuesta un poco tener esa diferencia y marcarla, porque por ejemplo nosotros hoy día tenemos el Registro Nacional de Artesanía, Ujú. donde los artesanos se inscriben en la página. Hoy día estamos entregándoles una credencial que les permite trabajar, perfecto. les permite desarrollarse también. Algunos que durante, por ejemplo, la temporada estival se van moviendo por distintas Sí, comunas y sí, pueden vender su sí. trabajo, pero hay todo un procedimiento, ¿no? Hay una materia prima que recolecta el artesano, hay una forma de elaborar cada pieza de la obra que crea, Ujú. y eso es muy distinto a otras Sí, cosas, ¿no? de la manualidad, Y sí. eso es lo que nosotros intentamos también conversar en estos espacios abiertos para que se entienda. Y dentro de del trabajo más fuerte, yo no quiero dejar ninguna artesanía afuera, pero por ejemplo en la provincia de Osorno tenemos la cestería, por Sí. ejemplo la cestería en Boqui, la cestería en Quilineja, en Manila, En Quila. en Quila. Y obviamente ese es un tipo de cestería que donde el artesano o la artesana va al no sé, territorio, a lo que por tiene ejemplo, el cerca. Boqui, ¿no? Por Ujú. ejemplo, el Boqui en la costa, Sí. la persona va al árbol, a cierto tipo de árbol donde crece desde la raíz en un sector húmedo, humedal, que también hoy día está en riesgo. Sí, sí. Y eso, todo esto es lo que intentamos también albergar dentro de la propuesta de ley. Ya, y el preservar. cuidado Claro, porque de la materia prima. Sí. Sin materia prima no hay hay artesanía, claro, porque los artesanos, yo tuve unas señoras que trabajaban en cestería, los programas que grabamos anteriormente, y claro, ellas hacen un uso que es bien racional, es decir, no sé, te estoy inventando, en este verano y el siguiente voy a sacar de acá, de este lado, pero ya Exacto. tengo que dejarlo descansar por X tiempo, entonces voy a otro lado, y tiene que ver con un saber y un conocimiento también de precisamente de su entorno y del ciclo de vida, si tú quieres, o de la forma como esos materiales que están en la naturaleza ella los recolecta, y la forma de obtención de ellos también, porque tenía una señora que trabaja en textilería, yo no quiero desmerecer las que compran la lana hilada, pero ella en este caso, como una mujer joven, hace el trabajo completo. Cría las ovejas, las esquila y todo lo demás. Entonces el cuidado y la preservación tiene que ver también con eso. Y ahí está el inicio, ¿no? Cuando hay alguien que hace todo este procedimiento, sin duda un maestro artesano. Claro. Y ese está dentro del registro de artesanía. Ujú. Y si no está, que lo haga, por favor. Si usted Ya. lo está escuchando, invitamos a todos quienes no se han inscrito todavía en el registro, que lo hagan. Excelente. Porque hoy día está abierta, es algo que está permanente, ¿no? Ya. Y hoy día además nosotros estamos entregando estas credenciales, que además para ellos es súper importante porque el ministerio las valida. Sí, porque además, tú acabas de, hace un rato dijiste una cosa que es bien importante, que en el fondo les permite salir y vender, porque una de las cosas que me plantearon las artesanas es, en primer lugar, porque yo les pregunté a todas cuál es la principal dificultad, y es el canal de venta. ¿Dónde vendo? Entonces, claro, las ferias y todo lo demás, pero estaba asociado al tema de que ellas tienen que formalizarse. Y a muchos les complica formalizarse porque significa que tienen que, yo desconozco, así es que tienen que declarar todos los meses el formulario X o qué sé yo, pero para estas personas, porque hay muchos artesanos que actualmente ya, el otro día estuve con una señora de la ciudad del Bacumián, 86 años. Entonces, que son mayores y que les cuesta mucho. Entonces, claro, el poder a lo mejor moverse libremente, si es que están formalizados, porque cuando tú tienes un negocio y quieres salir, tienes que tener una autorización. Entonces, pero sí ellas sentían que estaba muy asociado a la estacionalidad. Uh-huh. ¿De qué manera crees tú que a lo mejor se podría apoyar eso? Porque claro, para una persona estar moviéndose en el invierno, en una feria en que a lo mejor está helado, tiene que trasladar sus cosas, tiene que trasladar su toldo. ¿Se ha pensado, se ha considerado en alguna etapa abordar ese...? O sea, lo primero es que para quienes hoy día no están, por ejemplo, agrupados en organizaciones de artesanos, la invitación es que lo hagan, porque claro, hay muchos que de manera individual les cuesta, pero cuando tienen una cooperativa, tienen una agrupación de artesanos y artesanas, para nosotros también es mucho más fácil poder vincularlos o a ferias de artesanía o a otros eventos donde es necesario mostrar el trabajo que hacen, ¿no? Yo siempre les digo que si es que están organizadas, es mucho mejor para nosotros poder apoyar.
apoyar. Ya. Esa es una de las iniciativas y el incentivo que siempre les hacemos. Estuvimos el año pasado con la colega del Ministerio de Agricultura y con la gente de INDAP, porque INDAP entrega muchas herramientas, ¿no? de formalización. Ellos hacen talleres y trabajan con los artesanos justamente porque es importante que se puedan organizar mucho mejor para que la venta o este canal de venta pueda cumplirse. Pero también hay otro tema, y ahí es donde tenemos que entrar a conversar con otras organizaciones, porque hay artesanos que no salen de sus talleres, ¿no? No. Ellos quieren que vayamos allá y conocer todo el proceso. Sí. Y está súper bien y me parece también súper pertinente, porque así uno comprende todo lo que significa el trabajo del artesano. Claro, porque nosotros solamente vemos la el producto manta, terminado. vemos el echarpe, vemos el pañuelo, vemos incluso las medias de lana. Claro. Pero no sabemos todo el procedimiento que hubo para poder llegar a ese producto, ¿no? Sí, justamente. Y cuando uno va al taller, comprende el proceso, los tiempos, el tiempo incluso esto de tener a las ovejas, de esquilar, el hilado, el teñido, lavarte, claro, sí. Hay todo un proceso, muy el complejo. ir a buscar ciertas hierbas para poder teñir. Exacto. Entonces ese proceso es largo y uno solamente ve el producto y lo ve y dice, oh, qué caro, regatea, pero no comprende todo el tiempo que la persona dedicó para poder llegar a eso. Sí, sí, claro, porque es otra cosa que conversamos también con las artesanas, que se ha hablado mucho del precio justo, ¿te fijas? Pero, ¿qué es un precio justo? Porque en el fondo lo que yo te comentaba antes de que entráramos a esta entrevista, que he visto por ahí en algunas páginas que uno sigue en redes sociales, no de entidades públicas, páginas privadas, en que venden una pieza que uno dice que más o menos conoce, uno dice ya costará X, y la venden en 3 veces el valor. Claro. Entonces ahí... y la gente lo paga. Claro, entonces, ¿por qué la gente le regatea al artesano en la feria artesanal? Exacto. Sabiendo que el costo que tiene puesto en otra plataforma, claro, y eso nos lleva a otro punto que yo igual quería plantearte, y a las otras entidades que invité, pero no tuve respuesta, por eso para mí es tan importante que estés acá hoy día, que tiene que ver con el tema de se me fue la onda, pero mira, dime. Sí, hablamos de los tipos de artesanía. Tú me habías preguntado cuáles eran los más fuertes en la provincia de Osorno. Yo por eso decía, no quiero dejar a algunos fuera, porque sé que hay artesanos de pronto que están en su taller y que están haciendo un trabajo bien en silencio, pero los más fuertes son obviamente cestería, como hablamos, el boqui, el tejido, el tema de la lana, la textilería, sí, también la cerámica, hay en borde de río, por ejemplo, los artesanos que están desde este lado del río Ragua y los que están en el parte que es provincia de ahí Río Bueno, ¿no? ¿Ya? Por ese sector también hay artesanos que trabajan con cerámica en el borde. También está la gente que trabaja orfebrería, principalmente de joyería mapuche. Sí. Y la gente que trabaja el cuero. Claro, que a mí, yo aprendí, entrevisté a una señora que trabaja en cuero y yo le había indicado que ella hacía talabartería, me dijo no. Yo hago marroquinería. Y ahí me explicó la diferencia, que en el fondo la talabartería tiene que ver con el proceso del cuero, quizás como desde el inicio y mucho más en crudo, si tú quieres, versus la marroquinería, que ya es con el cuero elaborado y es la fabricación de piezas, pero sigue considerándose artesanía. Claro. ¿Cierto? Sí, porque en el fondo es una pieza a la que se le, digamos, natural, a la que se le da un... Claro, porque el origen es un procedimiento que tiene una forma, ¿no? O sea, desde dónde se saca esa materia prima, puede que el artesano mismo no lo haga, pero a quien se lo compró, hizo ese proceso. Sí, claro, todo ese proceso, sí. Mira, volviendo un poco a lo que estábamos cuando se me fue la onda, gracias, que volviendo a eso tiene que ver con los espacios, porque por ejemplo, claro, el artesano va, vende en la feria, donde uno le regatea, pero espacios más permanentes, a veces, pienso yo, he descubierto que se hace necesario implementar, porque además está vinculado, se puede vincular muy directamente al turismo, porque en el fondo yo en este ejercicio encontré, por ejemplo, que hay muchos artesanos en determinadas comunas y me costó encontrar en otras. En San Juan de la Costa hay muchísimos. Acá en Osorno, en la ciudad también. Entonces, a lo mejor, quizás ese puede ser un desafío, sí, cómo hacer para que, a lo mejor, claro, porque se habla mucho de los pueblitos artesanales, de los sectores, pero cómo hacer para que ellos puedan acceder a un espacio en donde, además, su trabajo esté
puesto en valor. ¿Te fijas? Porque no es lo mismo venderlo en la feria, en una mesita, qué sé yo, que a lo mejor en una cosa más bonita, más preparada. Entonces, esa es otra de las preocupaciones que ellos nos plantearon. Sí, bueno, hay municipios que ya se han preocupado mucho más de sus artesanos y artesanas y han generado estos espacios. Pero también insisto en que a veces no vamos hasta el lugar a comprar, ¿no? O a conocer el trabajo artesanal de esa comuna en específico. Desde aquí esperamos que todos nos traigan hasta la ciudad. Claro. Y obviamente a veces hay lugares que yo igual he ido a comunas donde hay como pueblitos artesanales donde no hay nadie. Porque el artesano y no hay artesanía. Y el artesano no va porque no vende. Claro, y te encuentras ahí con la manualidad. Por ejemplo. Sí, sin desmerecer ese trabajo. Sí. Si en el fondo es que es un trabajo igualmente valioso, pero son disciplinas por supuesto. Distintas, digamos, tienen vinculaciones distintas. Y lo otro es que, bueno, yo te planteaba hace un rato que una de las dificultades que yo tuve es el acceso, porque tú me dices, claro, el artesano que esté interesado, yo me imagino que puede buscar en la página, ¿cierto? O a lo mejor dirigirse a una oficina, inscribirse, a lo mejor llevar unas fotos, qué sé yo, y ustedes van a evaluar si cumple o no cumple. Pero ¿cómo yo puedo acceder? En ese caso, yo accedí a esa página, que es Chile Artesanía, y encontré artesanos, pero hay muy poco. Entonces ahí a lo mejor puede ser súper pertinente el llamado que tú estás haciendo a la inscripción. Sí. Por supuesto. O sea, tienen que ingresar a la página www.cultura.gov.cl y ahí hay una ventanita donde aparece artesanía y ahí aparece también el cómo yo me registro, ¿no? Todo se hace de manera online. Tienen que subir algunos documentos que garanticen que la persona es un artesano o artesana. Y claro, ahí hay todo un proceso de evaluación interna de la institución hacia el artesano. Pero claro, yo creo que las personas hoy día necesitan mucho más apoyo del Estado y por esto mismo nosotros ingresamos a esta ley, porque a propósito de cómo garantizamos que se mantenga el trabajo artesanal, por ejemplo, obviamente mejorando los mecanismos que tienen de venta, de visibilización de su producto, ¿no? De ir profesionalizando también algunos, porque tú te encuentras maestros artesanos que hay algunos que se manejan en redes sociales, que ya tienen su incluso su empresa y todo. O sea, ya no, ahí ellos ya se mueven solos, pero hay otros que necesitan mucho más acompañamiento y eso está incluido en la ley también, para poder justamente entregar igualdad de condiciones también a todos y todas los que están dentro del registro de artesanía. Como una especie de alfabetización digital, que ellos puedan dar a conocer sus productos, porque además yo creo que pasa que, bueno, hay muchas artesanas que ya tienen sus años y alcanzaron de los dedos a conectarse con esto, les cuesta la cosa digital. Entonces, a lo mejor es súper importante que puedan ellas aprender o alguien que les asista, porque las redes sociales igual son una buena herramienta. Son un buen para canal de venta y para vender. Y lo otro es que también para nosotros es importante que esté incluido son estos talleres o entrega también de la formación, ¿no? O sea, que los maestros artesanos y artesanas puedan enseñarle a otros, porque no se puede perder el oficio, ¿no? Eso es otro tema que para nosotros es muy preocupante y también para ellos, porque saben que si hay maestros artesanos que tienen 90 años, que trabajan en cuero, no sé, en lugares apartadísimos y no tienen a quién enseñarle lo que saben, porque a los niños no les interesa, a veces a las familias se dedicaron a otras cosas y se va perdiendo el oficio. Claro, se va perdiendo el saber. Y eso no puede pasar, porque parte importante del trabajo artesanal o del oficio artesanal es la memoria, ¿no? Ahí hay un proceso no solamente de alguien que está vendiendo un producto, ¿no? Sino que hay toda una historia de un maestro, de una maestra que cuenta parte de la historia de su localidad, ¿no? Sí, de su familia. Claro, es un saber que ha desarrollado a lo largo de su vida. Exacto. Que a lo mejor lo aprendió, porque hay muchos casos de personas que desde pequeñas se sintieron atraídas, qué sé yo, porque lo vieron y fueron como muy autodidactas, y otros que aprendieron de a lo mejor de algún abuelo o papá y qué sé yo, pero en el fondo, claro, como tú dices, pero ¿cómo acceder a eso? ¿Te fijas? Porque hay gente a lo mejor no los jóvenes, pero también es un buen desafío, pues, motivar a los jóvenes para que aprendan este tipo de oficios, de disciplinas.
Por ejemplo, para ir como mezclando un poco lo que estamos pensando hacer o está propuesto en este documento, pero también con lo que ya se hace, ¿no? Es como lo que hace Guardianes de Oficio, que desde el año pasado comenzaron a hacer talleres durante todo el año, hasta llegar al evento final, que es Guardianes, ¿no? O sea, se contrató dentro de este proyecto a los mismos artesanos y artesanas que son de acá, que pudieran entregar su saber, ¿no? Por ejemplo, hoy día tenemos a Viviana Rantul, que va a estar exponiendo. Sí, Viviana Rantul es de Purranque, ella trabaja en telar, ¿no? Fue alumna de la señora Elba. Y ella hoy día también se ganó el sello de excelencia. Y Viviana estuvo haciendo talleres los fines de semana a otras tejedoras y a otras que no tenían idea, que no tenían ningún aprendizaje en tejido, vinieron, estuvieron en un curso durante el año, ¿no? O sea, los artesanos están entregando su saber, estamos haciéndolo durante el año para personas que saben y para personas que no, entregando también un poco de ese oficio a las personas que quieran, porque tampoco podemos obligar, ¿no? Pero los que quieren se inscriben gratuitamente. Ya, excelente. O sea, por ejemplo, eso, ¿no? Después se hizo un mismo taller de cerámica. Maravilloso. Ya, y otras personas vinieron. No me enteré. Entonces, ahí se va entregando el saber. Entonces, esa es la idea también de proyectos como Guardianes de Oficio, que durante el año esté posicionando el trabajo de los maestros y maestras artesanas, que estemos enseñándole a los niños, que estemos vinculándonos también con otras comunidades de artesanos y artesanas que les cuesta mucho más mostrar lo que hacen, y ahí vamos generando estos puentes, ¿no? Vamos generando estos vínculos y vamos pensando cómo mejoramos para el próximo año, y quizás podemos aumentar la cantidad de talleres también de otras disciplinas, ¿no? Pero lo importante es que podamos tener acceso a mejorar la enseñanza que tienen los maestros artesanos, que la comunidad pueda acceder a ello, y obviamente poder generar toda esta cadena, ¿no? Darle trabajo al artesano, porque hay que pagarle, ¿no? Sí. Para que pueda venir a entregar también su saber, y eso me parece súper importante y que hay que relevarlo igual. Sí, porque mira, yo a propósito de lo que tú dices de traspasar este conocimiento y enseñarlo, yo entiendo que hay un saber que puede ser ancestral, si tú quieres un conocimiento, ¿cierto? Pero me pasó que en algunos casos me encontré con que las personas que podían enseñar estaban un poco reticentes a enseñarle a personas que no fueran como de su cultura. Entonces, bueno, uno no puede obligar, como tú dices, a enseñar, pero sí, a lo mejor, quizás en algún minuto plantearnos que si no hay un interés, quizás deberíamos abrirnos un poco, porque no se puede, como tú bien has señalado, no se puede perder. Y lo otro es, yo no sé, tú puedes tener mucha más información que la que tengo yo. Yo desde la experiencia te digo que para muchas de las mujeres que yo entrevisté, su oficio fue la herramienta a través de la cual ellas educaron a sus hijos, apoyaron a sus hijas. Entonces, igual es un trabajo, por supuesto. ¿Te fijas? Sí. Entonces ahí también es un tema que hay que relevar, y a lo mejor, porque además, claro, hay una credencial de artesanos, que esa credencial que tú dices que los acredita como te dijera, como que ellos efectivamente desarrollan un trabajo. Claro. Hay una pensión también, ¿o no? Para los artesanos, una pensión ¿no? Es que hace años atrás, cuando, bueno, puedo estar media perdida, pero le escuché a una artesana como por allá de Puerto Montt, que tenía un reconocimiento. Y lo otro es que, claro, yo no sé, hay disciplinas en las que a lo mejor mayoritariamente son mujeres. O sea, sí, por ejemplo, bueno, en realidad las mujeres han practicado ciertos oficios, claro, porque les permite estar en la casa, cuidar a los hijos, y además porque las mujeres hacen muchas cosas a la vez. Sí, pues así somos multiherramientas todas. Entonces utilizan también como el espacio del hogar para poder generar su trabajo. Entonces, mientras cuidan a sus hijos, hijas, o van con los hijos y la hija a buscar la materia prima al campo, entonces es todo una práctica, porque además la gran mayoría de estos oficios son comunitarios. Claro. Las mujeres tejiendo también se escuchan, conversan, claro, es casi terapéutico. Exactamente. Para ellas, exactamente. Sí, pues, trabajar. Entonces, por supuesto que hay oficios que le ha permitido a las mujeres salir adelante.
avanzar en su economía, educar a su familia. Muchas de ellas son mujeres solas, Sí. ya que a través de ello también pudieron salir adelante, pudieron reforzar el trabajo en sus hogares y sin duda educar a sus hijos y hijas, ¿no? Entonces, obviamente, esto es un trabajo. O sea, lo que busca la ley de artesanía también es poner, como te decía, no es solamente el oficio como un oficio, una práctica ancestral y social, sino también económica. Sí, Entonces, claro, obviamente ahí efectivamente. va a estar incluido también al artesano y artesana como un trabajador cultural, ¿no? Y con el turismo, ¿se han vinculado desde el ministerio con las culturas, con el turismo? Porque la artesanía igual es un foco, puede ser un polo. Por ejemplo, no sé, yo siempre he pensado que Osorno tiene un tremendo potencial con la costa, entre otras localidades. Entonces, a lo mejor pudiera ser una buena ruta. Mire, acá hacen cestería, acá hacen madera. ¿Ha habido alguna...? Sí, o sea, yo creo que falta. O sea, Ya. ¿para qué vamos a hablar algo que no ocurre? Pero Ya. sí nos han planteado hacer ese vínculo. Ah, ya, excelente. ¿No? Entonces también es parte como de la misión que tenemos, ¿no? Ya. Cómo vamos vinculándonos mucho más con Cernatur, por ejemplo, con INDAP, sin duda, porque INDAP entrega herramientas también económicas para las familias que trabajan en artesanía. Yo creo que ese es el trabajo hoy día más intersectorial de distintas instituciones, que podamos entregar mayor seguridad a las personas que trabajan en artesanía, porque al final si no la dejan. Sí, claro, porque es pérdida. Sí, sí. Y otra cosa que tiene que ver con que porque a ver, ¿cómo te lo planteo? El público en general, la gente común y corriente, porque habemos personas como las que yo me cuento que nos gusta, que tenemos una afición y buscamos y qué sé yo, pero cómo acercar la artesanía a la gente de manera que puedan apreciarla me parece que este evento tiene el Guardianes de Oficio que se va a desarrollar tiene esa finalidad, pero es súper importante también que la gente pueda ver el proceso completo y educarles en el valor de eso. ¿Cómo lo abordan ustedes? Bueno, ahí tendremos en otra entrevista. Otra entrevista, ya, excelente. Pero hoy día nosotros también estamos actualizando nuestra política de educación artística, y una de ellas es la educación patrimonial. Donde justamente son los maestros artesanos los que nos exigen que incluyamos este trabajo dentro de la política de educación artística que dialoga con el Ministerio de Educación, sin duda, ¿no? Pero justamente para que exista una comprensión, un cariño y un cuidado y salvaguardia del oficio ancestral, tiene que existir un proceso de formación y educación. Claro. Y eso se hace en el colegio, en la escuela, en el liceo, ¿no? Eso se tiene que entregar ahí. Y claro, si uno estudia como la historia local, la artesanía es parte de la historia local, ¿no? Claro. Lo que hicieron los pueblos, pero también lo que hacen hoy día. Sí, pues. Entonces, es parte también de la historia que no conocemos, que es nuestra, que en la historia de donde nosotros nacimos. ¿Cuál es la historia de Rahue? ¿O cuál es la historia de Osorno, ¿no? O de San Juan de la Costa, que está muy relacionado con la comuna de Osorno, por el Camino Real? ¿Cómo transitaron? ¿Qué hacían esos pueblos que transitaron por el Camino Real? Trabajaron en cestería, trabajaron aprovecharon la lana, en la madera. Claro, o sea, la también. artesanía en madera de árbol nativo, no sé, alerce, por ejemplo. Entonces, esa historia la tenemos que conocer. Y con fines sumamente utilitarios, te fijas, y en el fondo... pasamos del utensilio al objeto artístico, pero sigue siendo igual de importante. Sí, sí, porque bueno, hace años atrás, uno aprende siempre, ¿ah? Entonces me enteré, yo no lo sabía, de que por lo menos en la zona de Chiloé, por ejemplo, hay una diferencia entre el canasto y la canasta. Te fijas que uno tiene un uso, yo no tenía idea, para mí es lo mismo, un canasto nomás, pero uno se usa, no sé, por decirte, para los mariscos, claro, y el otro es para las papas, pero que uno incorporarlo en el currículum de los jóvenes, de los niños, porque es como, aquí se me va a caer el carnet, pero es como en la época en la que yo estaba en la básica, que teníamos técnico manual, claro, y en ese ramo, ¿viste? Sí, te enseñaban, pasabais desde cocina a tejer y hacer un huerto. Claro. Entonces, ¿por qué no incorporar esto que es tan valioso, que bueno? Y ahí también incluimos a otros actores que son súper importantes para que comprendan el valor, ¿no?, de la educación patrimonial, para que esto no se pierda. Los parlamentarios.
el entender que cuando nosotros ingresamos la ley de artesanía está también eso incluido, y también el tema de educación artística y la actualización de su política, ¿no? Los parlamentarios deberían apoyar esta propuesta, que también es elaborada con todos, no es algo que se le ocurrió a este gobierno, claro, o algo que se le ocurre hoy día a los que estamos trabajando para el gobierno, no, es algo que los mismos artesanos, los profesores de educación patrimonial, los guardianes de ciertos oficios y de ciertos patrimonios en la región lo están pidiendo, porque saben que se está perdiendo. Entonces hay que incluirlo, hay que dejarlo dentro del currículum, claro, hay que dejarlo dentro de un instrumento que es una ley o de una política regional actual o nacional actual. Oh, me parece excelente. Sí, oye, bueno, mira, yo sé que tú andas como cortitas de tiempo, porque viene ahora, bueno, este programa está grabado, va a salir al aire después de esto, pero claro, ahora se va a desarrollar pronto el evento y tú tienes que hartas cosas que hacer, porque hoy día está tu agenda llena con el Guardianes de Oficio. Pero bueno, dejarte el micrófono abierto si hay algo que tú quisieras hacer, alguna invitación, y nuevamente agradecerte que te hayas hecho el tiempo. Ha sido muy agradable conversar contigo, he aprendido mucho y espero que para nuestros auditores también haya sido de gran importancia, de gran ayuda, digamos, en el sentido de que este es un mundo, la artesanía es un mundo, entonces hay que conocerlo. Exacto. Y quererlo, y una vez que uno lo conoce ya basta y sobra para... ¿O será que yo soy una enamorada de la artesanía? Una vez que uno conoce el mundo de la artesanía, respeta más los pueblos que la cultivan, ¿no? Sí. Creo que eso es parte importante de lo que nosotros tratamos de realizar hoy día, poner en valor, poner en el lugar que corresponde la artesanía, porque como te decía, la artesanía cuenta otra historia, esa historia no tan visibilizada de los pueblos, las familias, los sectores rurales, campesinos, indígenas. ¿Ya? Sí. Y eso creo que hay que cultivarlo mucho más, cuidarlo, y está en todas partes. Está en distintas comunas, sectores campesinos muy aislados también, pero están ahí y están preservándose, y eso es lo que nuestra misión como ministerio también, que eso se mantenga, se cuide. Y obviamente cuando vemos el trabajo de un maestro artesano o maestra artesana, comprendamos que hay todo un procedimiento y un proceso que es largo. Son semanas, algunos son meses de trabajo para llegar a un producto final. El otro día estaba escuchando a una maestra cestera, todo el procedimiento que tenía para poder elaborar un producto en boqui, ¿no? Era ir al monte a buscar el boqui, pelarlo, quizás me salten los procesos porque son distintos, ¿no? Pero es pelarlo, es ponerlo en agua para que se ablande, luego cocerlo, y después trabajarlo y a mano limpia. Y después trabajarlo, y sus manos eran unas manos que se nota que eran como manos de alguien que trabaja en la tierra, ¿no? O no sé, que en el arado eran unas manos de una mujer muy trabajadora. Sí, pues. Y era porque trabajaba en el boqui, ¿no? Entonces, y luego de eso podía terminar en una pieza cualquiera, ¿no? De boqui. Entonces era como una semana completa solo para eso. Claro, sí. Y uno como que dice, wow, ¿no? Claro, y uno regateando. Yo voy a aprovechar de lo que acabas tú de decir para decirle a nuestros auditores eso. O sea, cuando usted vea, el llamado es a que cuando vean el trabajo de un artesano o una artesana, respeten el precio que ha establecido, porque es el precio que a esa persona le sirve, y no regatee, seamos empáticos con ellos, y no como hacerles un favor, si vale lo que vale. Si yo voy a una tienda de retail y les regateo, no me van a hacer ninguna rebaja. No. Entonces respetemos eso, porque hay un trabajo muy, muy importante. Y va a ser único, ¿no? Va a ser único, y además le va a dar mucho más significado a su compra, y obviamente va a apoyar la economía local. Sí, pues, y son eternos además, piezas como las frazadas, chilotas, las alfombras. Así es que bueno, reiterarte mi agradecimiento, desearte mucho éxito en tu gestión, en todos los desafíos que tienes para adelante, que la actividad de hoy día igual sea un lujo, y bueno, a lo mejor quizás más adelante volver a invitarte para hablar de otros temas de artesanía, quizás profundizar un poco más. Muchas gracias, Katia, gracias por la invitación, y obviamente a la Radio Sinergia también, y a los auditores y auditoras que nos están escuchando. Ya pues, muchísimas gracias, que estén súper bien. Hasta otro capítulo.